Bueno, mi nombre es Joan Andrés Díaz, estudiante de la maestría en gerencia de proyectos. Me encuentro realizando la parte práctica de lo que es el seminario. Me estoy haciendo la investigación, una entrevista hoy me encuentro con Daniel Cruz, el cual hace parte de los actores claves como empresa o como contratista dentro de lo que es la región del Meta. Entonces, Daniel, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniel Felipe Cruz, pertenezco o hago parte de un grupo de ingenieros, cuales se dedican a realizar o llevar a cabo proyectos de infraestructura civil en lo que es la región del Meta y a nivel nacional. Entonces, pues, si quieren, empecemos con las preguntas para... Listo, vamos a empezar con la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es la experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura en el Meta? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, yo desde hace 2 años y medio pertenezco al grupo de trabajos. Nos hemos desempeñado en la ejecución de contratos de interventoría a obras civiles en la región del Meta, entre los cuales, digamos, se destacan vías eh, y lo que es urbanismo en diferentes sitios de Villavicencio y de algunas ciudades del departamento del Meta. Estos proyectos se han llevado a cabo, la mayoría con la Agencia para la Infraestructura del Meta, AIM, el cual digamos que es una entidad que abarca diferentes proyectos a nivel de la región del departamento del Meta. Listo, perfecto, Daniel. Entonces, ahora, desde su experiencia, desde todo lo que ha venido ejecutando desde su perspectiva, quiero que nos hable de cuáles son los desafíos específicos que han enfrentado al ejecutar un proyecto en determinada región. Digamos que las dificultades parten de muchos factores, de los cuales se destaca lo que es la planeación desde el inicio del proyecto, que pasa por etapas como lo es los estudios y diseños de la obra, y luego se procede a llevar a cabo o a realizar la formación del proyecto de la obra como tal. Entonces son dos fases en las cuales se tiene que planificar un proyecto como tal, porque un proyecto es la realización de los estudios de la obra civil y otro proyecto es la ejecución como tal. El grupo al que pertenezco realiza en su mayor trabajo lo que es la supervisión de que el proyecto ya sea de obra o de estudios y diseños se lleve a cabo adecuadamente. Digamos que los factores más críticos se podría estar hablando de que las entidades, digamos, realizan o arman los una red que realmente necesita la comunidad. Dando un ejemplo, hace poco íbamos a llevar a cabo la obra de un puente peatonal acá en Villavicencio. Cuenta que nos estuvo casi 6 años, que estoy trabajando sobre estudios y diseños de hace casi 6 años. Pero pues totalmente alejado de la realidad de que puede estar pasando en el terreno y que efectivamente no se puede llevar a cabo así. Que ni siquiera de la obra para realizar el debido análisis para poder actualizar los estudios. Este es uno de los factores que creo yo es el más crítico a la hora de la formulación de los estudios y de los proyectos en general. Entonces, según le entiendo, el factor crítico más importante que usted considera es desde el principio realizar bien lo que es la planeación del proyecto, considerando distintas variables, no solo las que
se realice en oficinas, sino evaluando el entorno físico y el entorno social para poder ejecutar y analizar y tener una perspectiva más amplia de lo que sería este proyecto. Exactamente, porque es un proyecto de cámara, ejecución básica. Hace poco, aquí en la ciudad de Vicente, puente que se lleva a cabo que une lo que es la grava con el parque infantil. Ese puente, en este momento está parado, no ha podido realizar la ejecución de la obra, es por lo mismo, porque los estudios y diseños no fueron llevados a cabo desde un análisis más profundo, desde un análisis en obra, desde qué realmente necesita la comunidad. Muchas veces se contrata, digamos, si bien no son empresas que amigas de la administración, son empresas que se ganan el contrato por convocatoria, por concursos, pero igualmente son empresas que no llevan a cabo lo que es realmente el trabajo de ir a obra. Entonces, entran a participar diferentes entes, el contratista, la entidad, quien supervisa el contratista, quien hace la interventoría, el contratista. Entonces, al estar tantas personas se pregunta uno, pero pues, ¿cómo es posible que no se lleven a cabo las prefactibilidades de los proyectos de la manera adecuada? Pues digamos que sí, es uno de los puntos más críticos a la hora de la ejecución de los proyectos. Sin embargo, están otros, como por ejemplo, ya al momento de un proyecto de obra, muchas veces se presentan lo que es la economía a nivel nacional, afecta mucho en la ejecución de los contratistas, porque los precios no son estables, porque el material no se llega a conseguir, porque se establecen unos precios iniciales y después hay que cambiarlos. Entonces, al tener que cambiarlos, se tienen que llevar a cabo ciertas solicitudes ante las entidades que pueden tardar mucho tiempo, y esto afecta notoriamente la ejecución en tiempos del proyecto. Entonces, son demasiados factores los que pueden llegar a afectar la ejecución de un proyecto en la región del Meta. Con base a eso que me habla de los costos, de los presupuestos, eh, en las investigaciones que se ha realizado para, el- para la presente monografía, yo he notado que muchas empresas a veces tienen que importar productos y no existe como esa estabilidad pues de la moneda extranjera, y también pues que los proyectos se formulan, digamos, como el del parque, el del peatonal que su merced menciona, se formulan 1 o 2 años antes, y en el proceso de aprobación ya los costos que se prevén cuando se apruebe el contrato, cuando se adjudica, ya no corresponden a los valores correspondientes al aumento de los precios. Más o menos así va lo que su merced me comenta, ¿cierto? Exactamente, sí, señor. Eso es un factor muy crítico porque al tener que pasar por tantos procesos, digamos así, burocráticos, en las entidades que sí en sí son necesarios, pero son procesos demasiado demorados en la aprobación. Y aquí entra mucho lo que es la política a intervenir en eso, porque muchas veces esas demoras es por plazos de gobiernos, que un gobierno no alcanza a hacerlo, entonces que el otro hasta que lo revise, a ver si la idea sí va con su plan de gobierno. Entonces pues afecta demasiado lo que es la ejecución de los proyectos a las necesidades de la comunidad. Listo. Para finalizar, la última pregunta es, en su empresa, ¿cómo evalúan la eficiencia de la planificación y la gestión de los proyectos? ¿Cómo saben ustedes que van a tiempo, que están garantizando el flujo de caja efectivo? ¿Cómo analizan todas estas variables? Depende del proyecto, pero en su mayoría o los más importantes de la región son analizados por varios ojos. ¿No? Está la entidad, como le había mencionado, quien realiza la ejecución del contrato, quien está en la interventoría y quien está en la supervisión. Entonces son como varios tipos de entes que realizan esta revisión, cada uno
obviamente desde su grupo de trabajo. Entonces se entra a analizar, por ejemplo, exactamente quien va a ejecutar el proyecto, qué fue lo que inicialmente él prometió realizar. Digo prometió porque pues en realidad es lo que él ofertó, la idea principal, obviamente con el riesgo de que cualquier tipo de circunstancia se pueda presentar a largo plazo o a corto plazo en la ejecución del proyecto. Entonces, se entra a analizar respecto, mes a mes, obviamente, respecto al cronograma inicial planteado, en que se avanzó, si hubo una circunstancia ajena, por qué no se avanzó. Se entra a analizar todos los ámbitos, ¿no? Técnicamente, qué se avanzó en obra o qué se avanzó en estudios y diseños. Administrativamente, pues vendría haciendo casi lo mismo, solo que desde el punto de vista más de qué se deja planteado, qué se deja plasmado en documentos. Financieramente se entra a analizar, financiera o económicamente se entra a analizar cómo se ha ido comportando el mercado frente a los precios prometidos. Obviamente, como hay una holgura en la cual entra la administración, los imprevistos y las actividades de quien ejecuta, entonces pues se entra a analizar qué tanta holgura se ha ido disminuyendo por los cambios de precios, por aumento o por disminución de los precios en el mercado. También se entra a analizar lo que es jurídicamente, porque muchas veces la ejecución de los contratos no se puede llevar a cabo, no avanza, es por circunstancias jurídicas. Es decir, si necesito realizar una vía y no se contempló en la formulación del proyecto que había una vivienda que no se puede afectar, entonces se entra jurídicamente a ver qué se puede hacer, qué es lo que está deteniendo el proyecto, la ejecución del proyecto frente a esta circunstancia. Entonces, todos esos tipos de revisiones, todas esas revisiones en diferentes ámbitos, se entra a analizar para saber a nivel global cuál es la dificultad de realizar el proyecto y en qué porcentaje se ha ido ejecutando. Digamos, otro muy importante que nunca era es importante también que se realice un análisis ambiental en la ejecución del proyecto, cuando pues este mismo lo demande, porque muchas veces se necesita un análisis ambiental en todos los proyectos. Entonces, pues son diferentes puntos de vista que se analizan para saber globalmente el proyecto en qué etapa o en qué porcentaje se ha ejecutado. Ingeniero, ya una última pregunta ahí, plus, ya viendo que su merced pues, ya lleva harto tiempo en el sector de la ejecución de proyectos. Yo quisiera que su merced me dijera qué tantos proyectos han podido ejecutar sin ninguna novedad o siempre tienen que pedir plazos, prórrogas o modificaciones de contrato. O sea, su merced los proyectos que ha hecho, ¿cuántos proyectos ha hecho sin mayor dificultad eh, presentada por la deficiencia del análisis de estos factores críticos? Es que ninguno se puede ejecutar en los plazos y condiciones establecidas iniciales. ¿Por qué? Lo que pasa es que desde que a una persona, a una empresa, le adjudican el contrato, los plazos establecidos en las minutas contractuales no se cumplen. Desde la aprobación de una hoja de vida, la aprobación de una maquinaria, la aprobación de una oficina. Todos estos son plazos que no están acuñados a la realidad, los que se plasman en las minutas contractuales. Entonces, por estos factores, ningún contrato se ha llevado a cabo respecto a lo establecido en cada minuto. Sin embargo, yendo más a la pregunta específica es, ¿qué proyectos se han dificultado? Es por la planeación de los mismos. Y realmente son muy pocos los que se pueden llegar a establecer como con una adecuada planeación. Casi que ninguno diría yo que puede llegar a cumplir esta condición de poder llevarse a cabo sin dificultades
debidas a lo que es la formulación de los mismos. Entonces, pues, sinceramente, ninguno se ha podido llevar a cabo adecuadamente por esta condición. Listo, ingeniero, muchísimas gracias por hacer parte de esta entrevista. Tenga una muy buena tarde. Bueno, muchas gracias.